Mucha gente cree que su cerebro está diseñado para ayudarle a alcanzar sus metas. Pero eso no es exactamente cierto. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte exitoso. No fue diseñado para hacerte rico. No fue diseñado para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Fue diseñado para una sola cosa: mantenerte vivo. Durante miles de años, la supervivencia era el objetivo principal de nuestra especie. Nuestros antepasados no necesitaban construir negocios, desarrollar disciplina extrema, ni perseguir sueños ambiciosos. Necesitaban encontrar comida, evitar peligros y conservar suficiente energía para sobrevivir un día más. Y aunque el mundo ha cambiado radicalmente, gran parte de tu cerebro sigue funcionando bajo las mismas reglas. Por eso existe una lucha silenciosa dentro de ti. Una parte quiere crecer, quiere aprender, quiere cambiar, quiere construir una vida mejor. Pero otra parte quiere exactamente lo contrario. Quiere seguridad, quiere comodidad, quiere conservar energía, quiere permanecer donde todo es conocido y predecible. Cuando entiendes esto, muchas cosas comienzan a tener sentido. Entiendes por qué es tan difícil levantarte temprano para entrenar. ¿Por qué postergas proyectos importantes? ¿Por qué sigues regresando a hábitos que prometiste abandonar? ¿Por qué comienzas motivado y después abandonas? No siempre ocurre porque seas débil. Muchas veces ocurre porque estás luchando contra un sistema biológico diseñado para minimizar riesgos y maximizar comodidad. Desde la perspectiva de tu cerebro, cualquier cambio representa incertidumbre. Y la incertidumbre, históricamente, significaba peligro. Cuando decides iniciar un nuevo proyecto, aprender una habilidad o transformar tu vida, tu cerebro no interpreta automáticamente esa decisión como una oportunidad. Primero la interpreta como una amenaza potencial. Porque todo lo desconocido requiere energía, requiere atención, requiere adaptación. Y el cerebro intenta ahorrar esos recursos siempre que puede. Resulta tan atractiva. No porque seas perezoso, sino porque tu cerebro percibe la comodidad como eficiencia. Si puede obtener placer sin esfuerzo, preferirá hacerlo. Si puede evitar el gasto de energía, intentará hacerlo. Si puede mantenerte dentro de patrones conocidos, lo hará. Esto explica por qué tantas personas quedan atrapadas en ciclos repetitivos. Saben lo que deberían hacer, pero continúan haciendo lo mismo. No porque les falte información, sino porque el conocimiento y el comportamiento no son la misma cosa. Puedes saber perfectamente qué necesitas cambiar, y aún así sentir resistencia cada vez que intentas hacerlo. Esa resistencia tiene una explicación biológica. El cerebro ama la familiaridad. Incluso cuando la familiaridad te perjudica. Un trabajo que odias puede sentirse más seguro que una oportunidad nueva. Una relación dañina puede parecer más cómoda que la incertidumbre de estar solo. Un hábito destructivo puede resultar más atractivo que construir uno nuevo. Porque lo conocido consume menos energía mental que lo desconocido. La mente prefiere una incomodidad familiar antes que una incertidumbre desconocida. Y ahí nace uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal. Muchas personas creen que necesitan más motivación. Pero el verdadero problema suele ser otro. Esperan que el cerebro quiera cambiar. Y normalmente no funciona así. El cambio exige esfuerzo. Y el cerebro intenta evitar esfuerzos innecesarios. Por eso, las transformaciones profundas rara vez ocurren de manera espontánea. Requieren intención. Requieren repetición. Requieren actuar incluso cuando no tienes ganas. Porque al principio, no estás luchando contra el mundo. Estás luchando contra la inercia de tus propios patrones mentales. La buena noticia es que el cerebro también posee una capacidad extraordinaria. Puede adaptarse, puede aprender, puede reorganizarse, puede construir nuevas conexiones, puede crear nuevas versiones de ti mismo. Pero para que eso ocurra, primero debes entender algo fundamental. Tu cerebro no está intentando arruinar tu vida.
simplemente está haciendo el trabajo para el que fue diseñado. Está intentando protegerte. El problema es que aquello que te protegía hace miles de años no siempre te ayuda en el mundo moderno. Hoy, crecer requiere asumir ciertos riesgos. Aprender requiere sentir incomodidad. Transformarte requiere abandonar versiones antiguas de ti mismo. Y eso significa que en ocasiones debes actuar en contra de los impulsos automáticos de tu cerebro. Debes hacer lo difícil, lo incómodo, lo incierto, no porque sea agradable, sino porque ahí es donde ocurre el crecimiento. La verdadera transformación comienza cuando dejas de preguntarte ¿por qué soy así? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo hacer para ser mejor? ¿Cómo funciona mi mente? Porque cuando entiendes el mecanismo, dejas de culparte. Y cuando dejas de culparte, puedes empezar a cambiar. La mayoría de las personas pasa años peleando contra sí misma. Las personas que realmente evolucionan aprenden algo diferente. Aprenden a trabajar con su cerebro en lugar de luchar constantemente contra él. Y ese es el primer paso para convertirse en alguien nuevo. Tu cerebro tiene una característica fascinante. No distingue fácilmente entre lo que es bueno para ti y lo que es familiar para ti. Y aunque parezcan lo mismo, son cosas completamente diferentes. Muchas personas pasan años intentando cambiar ciertos aspectos de su vida. Quieren dejar de procrastinar, quieren dejar malos hábitos, quieren ser más disciplinadas, quieren sentirse mejor, quieren convertirse en una versión más fuerte de sí mismas. Sin embargo, una y otra vez, terminan regresando al mismo lugar. No porque no quieran cambiar, sino porque existe una fuerza silenciosa que tira constantemente de ellas hacia atrás. La comodidad. La comodidad no siempre se siente como placer. A veces se siente como resignación, como rutina, como costumbre, como una vida que ya no te gusta, pero que conoces perfectamente. Y para el cerebro, lo conocido suele parecer más seguro que lo desconocido. Imagina que llevas años caminando por el mismo sendero. Conoces cada curva, cada obstáculo, cada detalle. Ahora imagina que aparece un nuevo camino. Quizás sea mejor, quizás te lleve a un lugar extraordinario, pero también es incierto. No sabes qué encontrarás, no sabes cuánto tardarás, no sabes si funcionará. Tu cerebro naturalmente preferirá el camino conocido, no porque sea el mejor, sino porque requiere menos energía mental. Así funcionan muchos de nuestros comportamientos. Las rutinas se convierten en autopistas neuronales. Mientras más veces repites una acción, más eficiente se vuelve tu cerebro al ejecutarla. Con el tiempo, ciertos comportamientos dejan de requerir esfuerzo consciente. Simplemente ocurren. Por eso los hábitos son tan poderosos, y por eso también son tan difíciles de cambiar. Cada hábito representa una ruta bien construida dentro de tu mente. Cuando intentas crear una nueva conducta, es como intentar abrir un sendero en medio de una selva. Al principio requiere esfuerzo, atención, energía. Mientras tanto, el camino antiguo sigue ahí. Amplio, cómodo, familiar, esperando que regreses. Y muchas veces regresas, no porque hayas fracasado, sino porque el cerebro intenta llevarte hacia lo que consume menos recursos. Este mecanismo fue extremadamente útil durante gran parte de la historia humana. La eficiencia aumentaba las probabilidades de supervivencia. Requieren abandonar patrones familiares. Por eso las transformaciones profundas suelen sentirse incómodas. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás construyendo algo nuevo. La incomodidad no siempre es una señal de peligro. Muchas veces es una señal de crecimiento. Sin embargo, la mayoría interpreta cualquier incomodidad como una señal para detenerse. Se sienten cansados y abandonan. Se sienten inseguros y retroceden. Se sienten frustrados y regresan a lo conocido. Confunden resistencia con incapacidad, y son cosas muy diferentes. La resistencia aparece cuando estás intentando modificar patrones establecidos. La incapacidad
aparece cuando algo realmente supera tus posibilidades actuales. La mayoría de las veces no estás siendo incapaz, simplemente estás experimentando resistencia. Y la resistencia es una parte natural del cambio. Piensa en cualquier habilidad que hayas desarrollado en tu vida. Aprender a caminar, aprender a leer, aprender a conducir, aprender un idioma. Al principio todo parecía difícil, incómodo, confuso, lento, pero con suficiente repetición, aquello que antes parecía imposible, se volvió automático. El cerebro aprendió, se adaptó, construyó nuevas conexiones. Y lo mismo ocurre con cualquier transformación personal. La disciplina, la confianza, la concentración, la paciencia, la estabilidad emocional. No son características mágicas que algunas personas poseen y otras no. Son patrones que pueden desarrollarse, pero requieren atravesar una fase que la mayoría intenta evitar. La fase de la incomodidad. Vivimos en una época que promete comodidad constante. Comida instantánea. Entretenimiento instantáneo. Validación instantánea. Respuestas instantáneas. Y poco a poco, comenzamos a perder tolerancia a cualquier cosa que requiera tiempo. Queremos resultados rápidos. Cambios rápidos. Recompensas rápidas. Pero el cerebro no se transforma rápidamente. La identidad tampoco. Las nuevas versiones de nosotros mismos se construyen gradualmente. Día tras día. Decisión tras decisión. Acción tras acción. Por eso la verdadera pregunta no es ¿cómo evito sentir incomodidad? La verdadera pregunta es ¿qué incomodidad estoy dispuesto a soportar para crecer? Porque toda vida implica cierta dosis de incomodidad. La diferencia está en elegir cuál. La incomodidad de cambiar, o la incomodidad de permanecer igual, o la incomodidad de seguir atrapado en los mismos patrones, la incomodidad del crecimiento, o la incomodidad del arrepentimiento. Y cuando entiendes esto, ocurre algo importante. Dejas de ver la resistencia como un enemigo, y comienzas a verla como una señal de que estás saliendo de los límites de tu versión actual. Una señal de que tu cerebro está entrando en territorio desconocido. Una señal de que algo nuevo está comenzando a construirse. Porque las personas que cambian su vida no son aquellas que nunca sienten resistencia. Son aquellas que aprenden a avanzar a pesar de ella. Si existe una sustancia que ha moldeado gran parte del comportamiento humano desde el inicio de nuestra historia, es la dopamina. Durante mucho tiempo fue presentada como la molécula del placer. Pero esa explicación es incompleta. La dopamina no existe únicamente para hacerte sentir bien. Su función principal es mucho más interesante. La dopamina es la molécula de la anticipación, del deseo, de la búsqueda, de la expectativa de recompensa. Es la razón por la que te emocionas antes de conseguir algo. La razón por la que revisas tu teléfono constantemente. La razón por la que sigues deslizando el dedo en redes sociales. La razón por la que buscas una notificación más, un video más, una recompensa más. Tu cerebro evolucionó para responder a posibles recompensas, porque durante miles de años, eso aumentó las probabilidades de supervivencia. Encontrar comida generaba dopamina. Descubrir oportunidades generaba dopamina. Explorar generaba dopamina. El problema es que el mundo moderno aprendió a explotar ese sistema mejor de lo que jamás imaginó la naturaleza. Hoy, no necesitas caminar kilómetros para encontrar una recompensa. La recompensa llega directamente a tu bolsillo, con un clic, con una pantalla, con una notificación, con un video, con un mensaje, con un me gusta. De esas pequeñas recompensas, activa el mismo sistema que antes nos ayudaba a sobrevivir. La diferencia es que ahora, las recompensas son infinitas. Tu cerebro no fue diseñado para gestionar una cantidad tan grande de estímulos. Nunca antes en la historia humana habíamos tenido acceso inmediato a tanto entretenimiento, tanta información, y tantas formas de obtener placer instantáneo. Y aunque parezca una ventaja, tiene un costo.
porque mientras más acostumbrado se vuelve el cerebro a recompensas rápidas, más difícil se vuelve encontrar satisfacción en recompensas lentas. Aquí comienza uno de los mayores problemas de nuestra época. Las cosas más importantes de la vida suelen ser lentas. Construir disciplina es lento. Aprender una habilidad es lento. Crear un negocio es lento. Transformar tu cuerpo es lento. Construir confianza es lento. Desarrollar una nueva identidad es lento. Pero las redes sociales son rápidas. Los videos son rápidos. Los videojuegos son rápidos. La comida ultraprocesada es rápida. Las notificaciones son rápidas. Y poco a poco, el cerebro comienza a preferir aquello que ofrece gratificación inmediata. No porque sea mejor, sino porque requiere menos esfuerzo y entrega recompensas más rápidas. Esto genera una especie de desequilibrio invisible. Las actividades importantes comienzan a sentirse aburridas. La lectura parece lenta. El estudio parece pesado. La concentración se vuelve difícil. Y muchas personas interpretan esto como falta de disciplina. Pero en realidad están experimentando algo diferente. Su cerebro ha sido entrenado para esperar recompensas constantes. Es como intentar disfrutar una conversación tranquila después de haber pasado horas escuchando música a volumen máximo. La experiencia normal comienza a parecer insuficiente. Con el tiempo, la mente necesita cada vez más estimulación para sentir el mismo nivel de satisfacción. Más contenido, más entretenimiento, más novedad, más distracción. Y ahí aparece la trampa. Porque cuanto más dependes de estímulos externos para sentirte bien, menos capacidad desarrollas para generar satisfacción interna. Tu atención se fragmenta, tu paciencia disminuye, tu tolerancia al esfuerzo se reduce. Y actividades que antes podían resultar interesantes comienzan a sentirse insoportablemente lentas. La buena noticia es que el cerebro sigue siendo adaptable. Así como puede acostumbrarse a la sobreestimulación, también puede reaprender a disfrutar procesos más profundos. Pero para lograrlo, es necesario recuperar algo que la mayoría ha perdido. Espacio, silencio, tiempo sin estímulos constantes. Momentos donde el cerebro no está siendo bombardeado por información. Momentos donde puede volver a regularse. Al principio esto resulta incómodo. Muchas personas descubren que no pueden permanecer unos minutos sin revisar el teléfono, sin buscar entretenimiento, sin llenar cualquier espacio vacío. Y precisamente esa incomodidad revela cuánto control han adquirido los estímulos externos. La libertad mental comienza cuando recuperas la capacidad de dirigir tu atención conscientemente. Cuando puedes elegir qué merece tu energía, qué merece tu tiempo, y qué merece ocupar espacio dentro de tu mente. Porque la atención es uno de los recursos más valiosos que posees. Todo aquello a lo que prestas atención crece. Tus hábitos, tus pensamientos, tus emociones, tus habilidades, tu identidad. Y si entregas tu atención constantemente a estímulos diseñados para capturarla, otras personas terminarán decidiendo en qué se convierte tu mente. La dopamina no es el enemigo, nunca lo fue. Es una herramienta extraordinaria. Lo peligroso es permitir que otros controlen los mecanismos que la activan. Porque cuando recuperas el control de tu atención, recuperas algo aún más importante. Recuperas el control de la dirección de tu vida. Y pocas habilidades serán tan importantes en el futuro como la capacidad de concentrarte en lo que realmente importa, mientras todo lo demás intenta distraerte. La mayoría de las personas cree que sus decisiones nacen de sus metas. Pero si observas tu vida con atención, descubrirás algo inquietante. Tus acciones diarias rara vez reflejan lo que quieres. Reflejan quién crees que eres. Puedes proponerte hacer ejercicio, puedes proponerte ahorrar dinero, puedes proponerte estudiar más, puedes proponerte dejar malos hábitos. Pero si tu identidad sigue siendo la misma, tarde o temprano, regresarás a los mismos comportamientos. Porque las metas intentan cambiar tus acciones. La identidad controla tus acciones. Y la identidad siempre gana. Imagina a una persona que repite constantemente: soy desorganizado. Siempre dejo todo para después. No tengo disciplina. No soy bueno para esto. Puede leer libros,
puede asistir a cursos, puede motivarse durante algunos días. Pero cada vez que intente actuar de manera diferente, aparecerá una sensación interna de conflicto. Porque está intentando construir una vida que contradice la imagen que tiene de sí mismo. Y el cerebro odia las contradicciones. Le gusta la coherencia. Le gusta actuar de manera consistente con la identidad que considera verdadera. Por eso muchas personas sabotean sus propios avances sin darse cuenta. Cuando comienzan a progresar, aparece una voz interna que les recuerda quién creen ser, y poco a poco regresan a comportamientos antiguos. Azar. Sino porque están intentando proteger una identidad familiar. La mayoría intenta cambiar resultados. Algunos intentan cambiar hábitos. Pero muy pocos intentan cambiar la identidad que produce esos hábitos. Y ahí está la diferencia. Porque los hábitos son una consecuencia. La identidad es la causa. Piensa en alguien que se considera deportista. Esa persona no necesita obligarse constantemente a entrenar. Entrenar forma parte de quién es. Piensa en alguien que se considera lector. No necesita convencerse todos los días para abrir un libro. Leer forma parte de su identidad. Ahora piensa en alguien que se considera incapaz de cambiar. Cada nuevo intento de transformación chocará contra esa creencia. Por muy motivado que esté. Por mucho conocimiento que tenga. Porque las personas actúan de acuerdo con la historia que cuentan sobre sí mismas. Y esa historia suele ser mucho más poderosa de lo que imaginan. El problema es que muchas identidades fueron construidas accidentalmente. A través de experiencias pasadas. Comentarios de otras personas. Fracasos antiguos. Etiquetas repetidas durante años. Quizás alguien te dijo que eras distraído. Y comenzaste a creerlo. Quizás fallaste varias veces. Y comenzaste a verte como alguien incapaz. Quizás creciste rodeado de ciertas expectativas. Terminaste adoptándolas, como si fueran parte de tu personalidad. Pero existe algo importante que debes entender. Tu identidad no es una fotografía. Es una construcción. Y todo lo que fue construido puede modificarse. La neurociencia ha demostrado que el cerebro cambia constantemente. Las conexiones neuronales se fortalecen o debilitan según las experiencias que repites. Cada pensamiento repetido deja una huella. Cada comportamiento repetido fortalece una ruta. Cada decisión repetida contribuye a la persona que crees ser. Por eso la identidad no cambia mediante afirmaciones vacías. Cambia mediante evidencia. Pequeñas pruebas repetidas una y otra vez. No te conviertes en una persona disciplinada porque lo digas. Te conviertes en una persona disciplinada cuando acumulas suficientes acciones que demuestran disciplina. No te conviertes en una persona segura porque lo declares. Te conviertes en una persona segura cuando acumulas experiencias que respaldan esa identidad. La transformación ocurre cuando empiezas a votar por una nueva versión de ti mismo. Cada acción es un voto. Cada decisión es una prueba. Cada hábito es una confirmación. Y aunque una sola acción parezca insignificante, miles de acciones terminan construyendo una identidad sólida. La mayoría espera sentirse diferente para actuar diferente. Pero el proceso suele funcionar al revés. Actúas diferente. Y poco a poco, comienzas a sentirte diferente. La nueva identidad aparece después de las acciones, no antes. Por eso el cambio auténtico suele ser silencioso. No ocurre en un instante. No ocurre después de una sola decisión. Ocurre cuando repites comportamientos que contradicen tu antigua historia, hasta que la nueva versión comienza a sentirse natural. Y llega un momento en que aquello que antes requería esfuerzo, se convierte en parte de ti. Ya no actúas porque estás motivado. Actúas porque así eres. Ese es el verdadero poder de la identidad. Porque cuando cambia la forma en que te ves a ti mismo, también cambia la forma en que actúas. Y cuando cambia la forma en que actúas, cambia la dirección completa de tu vida. La batalla más importante no ocurre entre tú y el mundo. Ocurre entre la persona que has sido durante años y la persona que estás intentando convertirte. Y toda transformación comienza cuando decides dejar de proteger tu antigua identidad
para empezar a construir una nueva. Durante años, se ha vendido la idea de que la motivación es la clave del cambio. Escuchamos discursos inspiradores, vemos videos motivacionales, leemos frases poderosas, y por unos momentos sentimos que podemos conquistar cualquier cosa. Pero después ocurre algo. La emoción desaparece, la energía disminuye, la inspiración se desvanece, y volvemos exactamente al mismo lugar donde empezamos. Entonces aparece la frustración. Pensamos que nos falta fuerza de voluntad, que no tenemos suficiente disciplina, que algo está mal con nosotros. Pero el problema no eres tú. El problema es haber confiado en algo que nunca fue diseñado para durar. La motivación es una emoción, y las emociones son temporales. Nadie está motivado todo el tiempo, ni los atletas, ni los empresarios, ni los artistas, ni las personas que admiras. Todos experimentan días donde no tienen ganas, días donde están cansados, días donde dudan, días donde preferirían hacer cualquier otra cosa. La diferencia no es que ellos tengan más motivación, la diferencia es que aprendieron a no depender de ella. La motivación es excelente para comenzar, pero es terrible para sostener un proceso, porque aparece cuando las cosas son emocionantes, cuando el objetivo es nuevo, cuando la idea resulta atractiva, pero desaparece en el momento más importante, cuando llega la repetición, cuando llega la rutina, cuando llega el esfuerzo silencioso. Y es precisamente ahí donde se construyen los resultados. La mayoría de las personas inicia cambios enormes impulsadas por una emoción temporal. Quieren transformar su vida de inmediato. Cambian todo de golpe. Nuevos hábitos, nuevas metas, nuevas reglas, nueva rutina. Y durante algunos días parece funcionar. Pero mantener un sistema basado únicamente en entusiasmo es como intentar alimentar una fogata con una chispa. Tarde o temprano se apaga. Por eso las personas exitosas piensan de manera diferente. No construyen su vida alrededor de la motivación. Construyen sistemas. Un sistema es algo que funciona incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando la inspiración desaparece. Los sistemas eliminan la necesidad de tomar decisiones constantemente. Reducen la dependencia de la fuerza de voluntad. Transforman comportamientos complejos en procesos repetibles. Piensa en alguien que quiere leer más. Puede depender de la motivación. O puede crear un sistema. Dejar un libro visible. Leer 10 minutos diarios. Asignar un horario fijo. Reducir distracciones. La diferencia parece pequeña, pero con el tiempo es enorme. Porque la motivación fluctúa. Los sistemas permanecen. Lo mismo ocurre con el ejercicio, con el estudio, con el ahorro, con cualquier objetivo importante. Las personas suelen sobrevalorar los momentos de inspiración y subestimar el poder de la estructura. Esperan sentirse preparadas. Esperan sentir energía. Esperan sentir confianza. Pero la acción no siempre viene después de la emoción. Muchas veces la emoción aparece después de la acción. Comienza sin ganas. Y después aparecen las ganas. Comienza sin confianza. Y después aparece la confianza. Comienza sin motivación. Y después aparece la motivación. Esperar la emoción correcta puede convertirse en una forma elegante de procrastinación. Porque siempre habrá una razón para esperar. Mañana. La próxima semana. Cuando tengas más tiempo. Cuando tengas más energía. Cuando te sientas listo. Pero las personas que transforman su vida entienden algo fundamental. Nunca te sentirás completamente listo. Y está bien. Porque el progreso no depende de sentirte listo. Depende de actuar de todos modos. Los sistemas también tienen otra ventaja. Protegen tu identidad durante los momentos difíciles. Cuando dependes únicamente de la motivación, cada día malo parece una derrota. Pero cuando tienes sistemas, entiendes que los días malos forman parte del proceso. No necesitas ser perfecto, solo necesitas volver al camino. Una vez, y otra vez, y otra vez. La consistencia imperfecta siempre supera a la intensidad ocasional.
Porque los resultados extraordinarios rara vez nacen de acciones extraordinarias. Nacen de acciones ordinarias repetidas durante mucho tiempo. La disciplina no consiste en obligarte constantemente a hacer cosas que odias. Consiste en construir una vida donde las acciones correctas sean más fáciles de repetir. Donde los buenos hábitos tengan apoyo. Donde los malos hábitos encuentren obstáculos. Donde el entorno trabaje a tu favor, y no en tu contra. La verdadera transformación comienza cuando dejas de preguntarte ¿cómo puedo motivarme más? Y comienzas a preguntarte ¿qué sistema puedo crear para avanzar incluso cuando no tenga motivación? Porque la motivación te pone en movimiento, pero son los sistemas los que te llevan hasta el destino. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir emociones temporales. Y comienzas a construir algo mucho más poderoso. Una vida que sigue avanzando incluso en los días donde no tienes ganas de hacerlo. OP. Existe una idea peligrosa que muchas personas aceptan sin cuestionarla. Creen que están luchando contra el mundo, contra las circunstancias, contra la mala suerte, contra la falta de oportunidades. Pero si observan con honestidad su vida, descubrirán algo diferente. La batalla más difícil casi nunca ocurre afuera, ocurre dentro. Todos llevamos una especie de conflicto silencioso. Una versión de nosotros quiere crecer, quiere aprender, quiere mejorar, quiere construir una vida más grande. Pero otra versión busca permanecer exactamente donde está. No porque sea malvada, no porque quiera sabotearnos, sino porque representa aquello que ya conoce, aquello que ya entiende, aquello que considera seguro. Y cada vez que intentas cambiar, ambas versiones entran en conflicto. Piensa en cualquier meta importante que hayas tenido. Quizás querías comenzar un proyecto. Quizás querías cambiar tus hábitos. Quizás querías mejorar tu salud. Quizás querías transformar tu vida. Al principio aparece entusiasmo. Visualizas el resultado. Imaginas quién podrías convertirte. Pero después aparece algo más. Dudas, resistencia, excusas, miedo. Personas interpretan esto como una señal de que no son capaces. Pero en realidad, están experimentando una lucha entre dos identidades. La persona que has sido durante años. Y la persona que estás intentando construir. La versión actual posee una ventaja enorme. Tiene experiencia. Tiene hábitos establecidos. Tiene patrones automáticos. Ha ocupado espacio en tu mente durante mucho tiempo. La nueva versión todavía es frágil. Todavía está aprendiendo. Todavía necesita pruebas. Todavía necesita repetición. Por eso el cambio suele sentirse inestable al principio. Porque estás intentando fortalecer algo que aún es débil. Y mientras tanto, la antigua identidad sigue intentando recuperar el control. A veces aparece en forma de pensamientos. No vale la pena. No funcionará. Ya lo intentaste antes. No eres ese tipo de persona. Otras veces aparece en forma de comportamientos. Procrastinación, distracciones, autosabotaje, abandono. Y lo más curioso es que muchas veces estos mecanismos parecen racionales. La mente encuentra explicaciones convincentes para permanecer igual. No porque sean ciertas, sino porque protegen lo familiar. La mente prefiere una historia conocida antes que una incertidumbre desconocida. Por eso tantas personas permanecen años dentro de situaciones que ya no desean. No porque sean felices, sino porque son familiares. Y la familiaridad genera una sensación de seguridad, aunque limite el crecimiento. La verdadera transformación exige algo que pocas personas están dispuestas a hacer: renunciar a una versión antigua de sí mismas. Porque crecer no consiste únicamente en adquirir cosas nuevas. También implica dejar atrás cosas viejas. Viejas creencias. Viejos hábitos. Viejas excusas. Viejas narrativas. Viejas identidades. Y ese proceso puede resultar incómodo, incluso doloroso. Porque durante un tiempo te encuentras entre dos mundos. Ya no eres la persona que eras. Pero todavía no te has convertido completamente en quien deseas ser. Es una etapa extraña. Una etapa donde aparecen dudas.
donde los resultados todavía no son visibles, donde el progreso parece lento. Y precisamente ahí es donde muchas personas regresan al punto de partida. No porque hayan fracasado, sino porque la incertidumbre resulta incómoda. Pero quienes logran transformarse entienden algo fundamental. La incomodidad no significa que estés perdido. Muchas veces significa que estás evolucionando. Cada nueva habilidad atraviesa una fase de torpeza. Cada nuevo hábito atraviesa una fase de resistencia. Cada nueva identidad atraviesa una fase de incertidumbre. Es parte natural del proceso. La versión futura de ti no aparece de repente. Se construye gradualmente, decisión tras decisión, día tras día, acción tras acción. Y cada vez que eliges actuar como la persona que deseas ser, fortaleces esa identidad. Aunque el cambio todavía no sea visible, aunque nadie más lo note, aunque los resultados tarden en llegar. Porque la transformación siempre ocurre dos veces. Primero en la mente, después en la realidad. La mayoría abandona porque solo observa la segunda. Las personas que cambian su vida aprenden a confiar en la primera. Confían en el proceso, confían en la repetición, confían en las pequeñas acciones. Y poco a poco, la nueva identidad deja de sentirse extraña. Comienza a sentirse natural. Lo que antes requería esfuerzo, ahora ocurre automáticamente. Lo que antes parecía imposible, ahora forma parte de quién eres. Y entonces comprendes algo importante. La guerra nunca fue contra el mundo. Nunca fue contra las circunstancias. Nunca fue contra otras personas. La verdadera batalla siempre ocurrió dentro de ti. Entre la comodidad y el crecimiento. Entre el pasado y el futuro. Entre la persona que fuiste y la persona que puedes llegar a ser. Cada día, con cada decisión, eliges cuál de las dos versiones se vuelve más fuerte. La mayoría de las personas cree que cambiar significa hacer cosas diferentes. Y tienen razón, pero solo parcialmente. Porque existe una diferencia enorme entre modificar comportamientos temporalmente y convertirse en alguien diferente de forma permanente. Muchas personas pasan años atrapadas en un ciclo repetitivo. Se motivan, cambian durante algunos días, regresan a sus antiguos hábitos, se frustran, lo intentan nuevamente, y vuelven a empezar. El problema no es la falta de esfuerzo. El problema es que intentan construir una nueva vida utilizando una identidad antigua. Quieren resultados nuevos con una versión de sí mismos que sigue pensando igual. Y tarde o temprano, esa contradicción los arrastra de vuelta. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de enfocarte únicamente en lo que haces y comienzas a enfocarte en quién te estás convirtiendo. Porque toda acción tiene un efecto invisible. No solo produce resultados externos, también moldea tu identidad. Cada vez que lees en lugar de distraerte, estás enviando una señal. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, estás enviando una señal. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás enviando una señal. Y esa señal dice algo muy simple. Esta es la clase de persona que soy. Al principio parece insignificante, pero el cerebro aprende mediante repetición. No construye identidades basándose en intenciones, las construye basándose en evidencia. Por eso, las pequeñas acciones tienen tanto poder, porque son pruebas de quién eres, pruebas de quién estás convirtiéndote, pruebas de lo que consideras importante. La mayoría espera grandes cambios, momentos espectaculares, transformaciones instantáneas, pero la realidad suele ser mucho más silenciosa. Las personas cambian poco a poco. Una decisión, un hábito, un día, y luego otro, y luego otro más. Hasta que un día miran atrás y apenas reconocen a la persona que eran. No porque ocurrió un milagro, sino porque acumularon suficientes pequeñas transformaciones. Existe una razón por la que esto funciona. Tu cerebro siempre intenta mantener coherencia entre tus acciones y tu identidad. Cuando comienzas a actuar de manera diferente, de forma consistente, aparece una presión interna. La mente necesita actualizar la historia que cuenta sobre sí misma. Ya no puedes seguir diciendo, no soy disciplinado, cuando llevas meses actuando con disciplina.
Ya no puedes seguir diciendo, no puedo cambiar. Cuando acumulas evidencia constante de cambio, la identidad comienza a reorganizarse. Y cuando la identidad cambia, los comportamientos dejan de sentirse forzados. Se vuelven naturales. Ese es el momento en que muchas personas experimentan una transformación real. No cuando alcanzan una meta, sino cuando dejan de necesitar esfuerzo constante para comportarse de cierta manera. Porque ya no están actuando, ya son esa persona. El estudiante se convierte en lector. El lector se convierte en aprendiz. El aprendiz se convierte en alguien que crece continuamente. Y todo comenzó con acciones pequeñas. Por eso es peligroso obsesionarse con los resultados. Los resultados tardan. La identidad se construye hoy. Si solo observas el resultado final, puedes sentir que no estás avanzando. Pero si observas la persona en la que te estás convirtiendo, descubrirás que el progreso comenzó mucho antes. Cada decisión consciente fortalece algo. Cada hábito repetido fortalece algo. Cada momento de disciplina fortalece algo, aunque nadie lo vea. Aunque todavía no existan recompensas visibles, porque las raíces siempre crecen antes que el árbol. Y gran parte de la transformación ocurre bajo la superficie, invisible, silenciosa, lenta, hasta que finalmente se vuelve imposible ignorarla. La versión futura de ti mismo no aparecerá de repente, no llegará una mañana tocando la puerta. No nacerá de una explosión de motivación. Se construirá exactamente igual que se construyen todas las cosas importantes. Paso a paso. Acción tras acción. Pensamiento tras pensamiento. Decisión tras decisión. Y un día comprenderás algo que cambia por completo la manera de ver el crecimiento personal. Nunca necesitaste convertirte en alguien completamente diferente. Solo necesitabas convertirte poco a poco en una versión más consciente de quien siempre has sido capaz de ser.